Eugenio Caruti, astrólogo argentino de una larga y reconocida trayectoria. Podría hacer una breve introducción de cómo funciona Casa 11 en el área de la astrología y en qué se diferencian del resto, si es que hay una diferencia. Creo que la hay. La diferencia posiblemente esté en que yo fui formado en la astrología desde chiquito, y de alguna manera conozco muy bien el camino y sé de es lo que le pasa a una persona estudiando astrología y cuáles son los puntos de cristalización y cómo le afecta a uno la astrología. He investigado mucho cómo el contacto con lo esotérico en general afecta a las personas. Para decirlo rápidamente, creo que lo esotérico muchas veces es una coartada muy grande para la neurosis. Es muy común que la persona que entra, o es llevada, a aquellas zonas que están más allá de lo habitual en la cultura, aún genuinamente, no esté preparada para hacerlo y se descompense psicológicamente de una manera, y hay muchas triquiñuelas cuando uno investiga estas cosas en cuanto a sentirse superior o que se está más allá de los problemas habituales, que se ha trascendido el nivel psicológico, cosa que es muy común escuchar. En general esto produce grandes disociaciones y enrijecimientos. Lo que observé a lo largo de mi vida, específicamente con la astrología, es que la astrología tradicional tiende a reforzar el anhelo de control característico del ser humano. Querer predecir, querer saber lo que va a pasar, creer que se sabe exactamente cómo son las demás personas, tenerlas clasificadas, e incluso después, en la práctica de la astrología, ejercer mucho poder sobre el consultante. Suponer que el astrólogo sabe cómo es esa persona y qué le va a pasar, crea un factor de mucho poder y de mucha manipulación. En mi observación de todo esto también apareció con mucha claridad qué es lo que le pasa a la persona que hace eso. Cómo se va poniendo rígida, cómo pierde sensibilidad, cómo pierde contacto. La astrología, a diferencia de otros caminos, tiene una tendencia a llevar hacia el plano mental con mucha fuerza, y muy habitualmente eso facilita hacerse rígido y empobrece mucho. Cuando Casa 11 comenzó, la idea básica era no crear un lugar que tuviera que ver con la astrología tradicional, sino un lugar en que se pudiera preservar el misterio de la astrología, en el sentido de poder mantener vivo el hecho de que, si la astrología existe, es porque hay una relación viviente entre el cielo y la tierra, entre las estrellas y el ser humano. Que la astrología no es un conocimiento, no es una herramienta para que el ser humano sepa más y controle más, sino que creo que es al revés, es un misterio, y si uno entra correctamente en ese misterio, la astrología lo transforma a uno, lo pacifica profundamente, y lo lleva a un punto de enorme contacto con los demás seres humanos, con la naturaleza, con el cielo, en el cual uno se da cuenta de que no es para nada necesario preocuparse por el futuro. Yo creo que esta es la paradoja con la cual se intentó construir Casa 11. Desarrollar un contacto con la astrología que haga que el astrólogo no sienta necesidad de saber el futuro. ¿Cómo convive con los astrólogos tradicionales? ¿Es criticado? Desde un punto de vista, uno escucha críticas, bastante fuertes a veces, pero yo creo que a esta altura lo que hay es una sensación de respeto. Puede haber discrepancias, pero no ataques, por lo menos no lo siento así. Lo que hacemos en la Casa 11 es muy sincero en este sentido, en el sentido que yo sé profundamente lo que le pasa a un astrólogo porque fui astrólogo predictivo, estuve obsesionado con el futuro, y cometí todos los pecados de la astrología. Así que esto es desde adentro, digamos, no es desde afuera. Es una profundización, no una crítica. Es cierto que fui formado muy tempranamente en lo que se llama astrología esotérica, en una percepción completamente distinta desde el principio, pero de todos modos la práctica de la astrología me llevó a tocar estas complejidades. ¿Cuál es su opinión sobre ellos? ¿Cómo ve al astrólogo de la línea tradicional? ¿Cree que la astrología predictiva miente? Mi observación es que a esas personas se les ha entregado un maravilloso diamante y lo utilizan solo para cortar vidrio. Es como si tuvieran una joya inmensa y con ella se dedicaran simplemente a tener una vidriería. Es la sensación de que están en contacto con algo que no logran soportar. Si uno se toma en serio la astrología, tiene que sentir en todo el cuerpo que toda la cultura humana está hecha al revés, y eso no es fácil de soportar. Comprometerse en serio con la astrología produce cambios emocionales y corporales muy grandes, si no, no se puede hacer. Es decir, ¿la astrología es un proceso de transformación? Absolutamente. La astrología es la patentización de que el ser humano y el cosmos son una unidad. Esto no puede ser algo mental, algo intelectual, no es algo racional. Es algo integral, algo existencial, y cuanto más investigas en la astrología más tenés que revisar los supuestos anteriores. Uno entra de una manera y la astrología lo va transformando a uno. Si no ocurre esto es que uno tomó la astrología como un instrumento y no se deja transformar, convirtiéndose la astrología en un apéndice de lo que uno era antes.
Justamente ahí es donde nosotros apuntamos. Que la astrología lo transforme a uno y haga que el que la estudie, básicamente tenga que encontrarse profundamente con sus miedos, esos miedos que hacen que uno quiera controlarlo todo y quiera saber todo. ¿Qué elementos utiliza la astrología para ese proceso de transformación? Nosotros hacemos un trabajo que pone mucho énfasis en lo vivencial. Trabajamos con visualizaciones, imágenes, dramatizaciones, juegos, dibujos, música, el cuerpo, y además con lo racional. Las matemáticas, la investigación, en el sentido de que es una articulación compleja. Pero la herramienta principal es, digamos, cómo uno lee la carta natal. Básicamente esta es un mapa energético de una persona que puede funcionar de muchas maneras. Hay una forma básica en la que puede funcionar, pero eso cierto solo si uno supone que la persona va a reaccionar como reaccionan todos los seres humanos habitualmente. La carta natal es un mapa de energías. Y lo que le pasa a la persona es cómo reacciona a las energías de las que está constituida. Y uno puede aprender a responder a las energías en forma más integrada y en consecuencia suceden otras cosas, imprevisibles. Este es un concepto fundamental. La astrología tradicional dice que el mapa astrológico es lo que le pasa a la persona y lo que la persona es, y yo creo que no es así. La carta natal es una radiografía de la estructura energética de una persona, pero la psiquis y la personalidad de la persona reacciona a esta energía y en principio no la comprende, rechaza partes de sí mismo, se defiende del caudal energético del cual es portador, y entonces es como si la persona se ubicara en una porción de su carta natal. Como si fragmentara la estructura energética y dijera esto soy yo, y el resto de la carta natal no soy yo, esto soy yo y esto es lo que me pasa. Este es el enfoque habitual, que es fragmentario. ¿En una carta natal hay energías buenas y malas o hay distintos tipos de energía? Bueno o malo es una manera de pensar profundamente incorrecta. No hay nada bueno o malo, lo que hay son intensidades y complejidades a las cuales es más o menos difícil adaptarse. Hay instantes de nacimiento. Es como si hubiera una configuración energética en cada momento. Ahí nace una persona. Ese momento puede tener una intensidad y una complejidad muy grande, puede ser muy difícil para vivir, puede ser muy difícil cuando un ser humano encarna esa energía, porque es compleja, es muy rica, es muy intensa. Desde el punto de vista de lo que los humanos definimos habitualmente como felicidad, puede ser que ese instante sea malo, pero lo que en realidad es incorrecto es la definición de felicidad que tenemos los seres humanos que es para todos la misma. Cada ser humano va a encarnar un cierto caudal de energía y va a aprender a lo largo de su vida cómo moverse con ese caudal, y en algunos casos eso es muy complejo, es como si esa vida llegara hasta cierto punto de aprendizaje y luego se bloquea, quedó ahí, pero ¿quién puede juzgar si es bueno o malo? Ese juicio de bueno o malo viene de un paradigma que dice, esta es la felicidad y esto es lo que tendríamos que ser. Me dice que bueno o malo no, pero por otro lado hay un proceso de transformación. ¿Transformación de qué? Transformación tiene que ver con cómo se transforma la conciencia, la mente de la persona, la capacidad emocional, la estructura corporal, como para dilatarse y poder vehiculizar más energía, de la energía que le corresponde. Generalmente es como si nos achicáramos o restringiéramos, y entonces se puede ver que, por ejemplo, una persona tiene mucha energía de Plutón y esto hace que la persona tenga cierto esquema corporal, el esquema corporal de resistencia a ello, no de entrega a ello. El cuerpo se contrae, las emociones circulan de cierta manera, toda la energía circula de cierta manera, se forman ciertas ideas que están ligadas a esa estructura que son arquetípicas, que es como la humanidad ha encarnado históricamente esa intensidad, y todos los seres humanos se tropiezan con esa piedra en ese punto, y entonces uno tiende a creer que Plutón es eso, y Plutón no es eso. Esa es la piedra con la cual todos los seres humanos tropezamos cuando encarnamos la energía de Plutón. El tema es ir encontrándole otra vuelta, aprender a significarlo de una manera diferente, dilatar el sistema emocional para que esto circule de otra forma y trabajar incluso el cuerpo como para que eso se pula. Porque en este caso, diciendo Plutón, se trata de una persona que tiene una intensidad muy alta, ¿y cómo va a vivirla? O sea, ¿podrá esa persona descubrir todos los malos entendidos, todas las dificultades que los seres humanos históricamente hemos tenido para encarnarla, y hacer un movimiento nuevo? ¿Uno debiera hacerse vehículo de la energía que trae en una carta natal? Uno es vehículo de esa energía, y generalmente es un vehículo pobre, digamos, y todos los conflictos surgen que a uno, para lo único que le da, es para ser un vehículo pobre. En la medida en que algo se dilata, se entrega, cede en cierta manera de desear, pensar, sentir, lleva a que la energía circule de una manera cristalizada.
Algo circula con mayor libertad y creatividad y ahí el astrólogo ya no puede predecir. Esa persona se comporta de una manera más creativa. Se puede predecir el tipo de energía que está en juego, pero no cómo la va a vehiculizar, qué va a hacer con ella la persona, en qué beneficia hacerse una revolución solar. Lo difícil para la persona que hace astrología es que la persona que viene a consultarlo está en otro paradigma. Una persona generalmente pregunta por su felicidad, por objetivos que no son singulares de ese ser, sino por los objetivos colectivos, digamos. Y la persona que viene a consultar, en principio no se acerca a un proceso de singularización, es decir, de comprender que hay una fuerza en esa estructura energética que lo está llevando al núcleo de sí mismo, y que para eso muchas veces frustra sus deseos conscientes. Y tiene que frustrarlos, porque si no lo hiciera, la persona no sería sí misma. Uno en la experiencia ve una carta natal y es como si viera que una persona tiene potencialidad de ser una violeta, otra es un lirio, otra una orquídea, y lo malo es que todos quieren ser rosas. Y la gente sufre porque no es una rosa, y no puede aceptar que una violeta es distinta de una rosa. Es más chiquita, no tiene espinas, es distinta. Entonces todos quieren ser rosas, y ahí hay mucho sufrimiento. Hay sufrimiento en lo que le pasa a la persona, hay algo de su potencialidad que no se expresa y eso provoca un destino complejo. Para poder aceptar su propia naturaleza, tienen que pasar cosas que vayan en contra del camino de la rosa. El camino de la rosa es una ilusión. Todo esto es sumamente complejo, porque la persona que viene a hacerse una carta natal y después se hace la revolución solar, lo que te está pidiendo es, ¿voy a ser rosa? ¿Y qué se le puede decir? O sea, ¿cómo se le da volumen a esto? En ese sentido, creo que la práctica astrológica está todavía muy condicionada con esta cosa extraña de que uno consulta al astrólogo, hace la carta natal, una entrevista de 2 horas, y el astrólogo le tira un baldazo de cosas que la persona no puede asimilar. Y después una vez por año va y hace su revolución solar. Creo que eso es muy pobre. Nosotros hemos intentado mucho introducir otro paradigma de entrevista, que es hacer varias entrevistas con el astrólogo, espaciadas en el tiempo, y tomarlo más como un seguimiento, como un acompañamiento de un proceso que cada tanto en el tiempo es bueno que la persona vuelva a hacer como un trabajo de afinación, digamos. Recibo toda esa información y ¿qué hago después con todas estas energías que me dice que tengo? Claro, eso no te va a cambiar nada. Es mucho más pertinente decir muy pocas cosas y apuntar allí al punto donde la persona está fija, donde la energía no circula porque se ató a algo. Si eso se destraba, la energía circula sola y empiezan a pasar cosas solas, el astrólogo no cuenta para eso, es la vida de la persona la que actúa, porque algo se destrabó. Y eventualmente es bueno, que esa persona vuelva a consultar después de cierto tiempo, a ver cómo esto se va acomodando, cómo puede comprender ese movimiento de reacomodamiento. ¿Tiene elementos el astrólogo para ayudar a una persona a destrabar esa energía que puede estar trabada? Si el astrólogo hace un trabajo profundo consigo mismo y habla desde el corazón, sí. Lo que no creo que haya que hacer es dar consejos. Tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro. Creo que todo eso es muy pobre. Pero hay un momento en el encuentro o la entrevista en que si el astrólogo realmente habla desde el corazón, se toca muy fácilmente la piedra en la cual todos tropezamos. Si el astrólogo ya pasó por ahí, si sabe de qué se trata, de alguna manera tiene que saber de qué se trata, porque si no el consultante no vendría a consultar a ese astrólogo. Para la astrología todo encuentro es un destino, las cosas no se dan por casualidad, tiene que haber una afinidad de destino para que se produzca un encuentro, si el astrólogo juega a fondo esa afinidad del destino, ahí se mueven cosas. Hablando de destino, la astrología y el destino, ¿cómo andan? Ya estaríamos en el terreno predictivo. Para aclarar en este sentido, utilizo esta frase. El destino es lo que ignoro de mí mismo. La sensación de destino es la propia naturaleza que va floreciendo, que va emergiendo. Esto es lo que uno es. Lo que uno es, va apareciendo, y uno no sabe quién es, lo va descubriendo, y uno habitualmente se asusta al descubrir quién realmente es. ¿Alguna vez se le dio por fijarse cómo es la carta natal de una persona cuando nace y cuando muere, si hay algo que llame la atención o no? Es decir, la persona viene con una energía, ¿y cuando se va con qué se va? ¿Se han hecho estudios sobre esto? La carta natal es la misma, lo que se podría ver es cuáles son los tránsitos y cuál es la dinámica de la carta natal en ese momento. Lo que se modifica no es la estructura energética. Lo que se modifica es el modo en que una persona la encarna. Astrológicamente, es como si hubiera algo en nosotros que es atemporal, que es eterno, que dura toda la existencia, que es esta energía. Lo que va cambiando es el modo como se expresa. Se va mejorando la energía con la que vinimos,
Esa es la idea. Se puede expresar con mayor integralidad, con mayor intensidad, más sutilmente, o la persona va a quedar envuelta en las contradicciones, en los nudos de esa energía no pudiendo expresarla o expresándola pobremente. La idea básica es eso. La energía que no expreso, me sucede desde afuera. ¿Así fuera malo? Malo, es que no es malo, es equilibrante. Hablemos de la agresión, por ejemplo. Eso, hablemos de la agresión. Una persona tiene mucha energía de Marte, por ejemplo. Y esa persona, por alguna razón de su carta, y de la cultura, y porque quiere ser rosa, dice no, no, pero yo no soy violento, yo soy pacífico. Esto es falso, esa persona tiene mucha energía de violencia y tiene que comprenderla, tiene que trabajarla y tiene que sutilizarla, pero primero tiene que aceptarla, porque esa energía está aunque no le guste. Esa energía que inicialmente es de violencia, también es energía de decisión, definición, de acción. Ahora, si la persona por alguna razón dice no, 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 yo no soy violento, eso no es cierto. Es su creencia de que no es violento. Hay violencia en su vida. Entonces, es muy tranquilita, y viene un auto y lo choca, porque tiene que haber violencia. Otros encarnarán esa violencia para uno y la persona vibrará con violencia. Porque choco, porque me asaltan, porque me golpean. Yo no fui, es el destino. ¿Cómo tiene que tomar una persona que lo chocan, que le roban? Tiene que tomarlo como una indicación de quién realmente es. Que hay energía de violencia en ella aún no comprendida, obligatoriamente. La persona tiene que vivir en su vida la vibración que es. Si yo me niego a vivirla, a aceptarla y trabajarla, esto sucede a mi pesar. ¿Qué sería negarse a vivirla? Yo tengo una vibración, por ejemplo, que es muy deseante, de mucha fuerza, de mucho empuje. Yo me niego a vivirla. Medito todo el día. Pero está en mi vida. Alguien la encarna, entonces viene alguien y me roba, o maneja a otra persona y choqué. ¿Por qué? Porque hay una carga vibratoria que, tengo que vivirla. En la medida que yo no la expreso, no puedo trabajar con esa energía y sutilizarla, no aprendo de ella y se me impone fatalmente. ¿Cómo tendría que trabajar con esa energía? Primero, reconocerla. Después, darme cuenta del miedo que le tengo a la violencia, al deseo. Aceptarlo e irlo integrando con el resto de mi estructura. Al principio voy a creer que soy una especie de monstruo agresivo. ¿Por qué? Porque estaba separado de mí y yo construí una imagen de mí en oposición a eso. Después esto se va a integrar, se va a diluir y va a entrar en proporción. Y en la medida en que se vaya integrando, esto que al principio aparecía como violencia desmedida se va a convertir en empuje, decisión, capacidad de acción. Pero si yo tengo mucho Marte, seguro que soy una persona muy dinámica. Ahora, el primer paso de una persona muy dinámica es hacerse cargo de la violencia que hay en ella, porque si soy dinámico quiere decir que invado, ¿se entiende? Pero si yo digo no voy a invadir nunca, no soy dinámico. Yo tengo que comprender la energía de la violencia, comprenderla en mí. No juzgarla, diciendo esto es malo, entonces no quiero serlo. No puedo hacerlo, porque está en mí. Está y se transforma, o sale por otro lado. Está. Si no hago nada, esto va a estar en mi vida. Lo va a encarnar otro y lo voy a padecer. Si lo acepto, tomo contacto con ello y aprendo de mi Marte, por decirlo así, eso se despliega, evoluciona, se sutiliza, y se va convirtiendo en los niveles más creativos de Marte, o cualquier otro planeta. La fama de los escorpianos. Lo que existe es una totalidad que nos muestra que son necesarias las 12 partes del zodíaco, que cumplen una función que tiene un sentido. Cada signo tiene su función, cada signo tiene su sentido. El tema es comprenderlo. Por supuesto que en este paradigma humano de que todos queremos ser rosas, uno dice todos tendríamos que ser de tal signo, y tal otro es un horror, pero esto es así, es como si dijeras que todos queremos ser rosas y entonces el que nació cada que se mate. Pero eso es no comprender la naturaleza de las cosas. ¿Cómo funcionaría el tema de los opuestos en los signos? Es decir, ¿qué debiera yo observar en mi signo opuesto, y cómo interactúan energéticamente hablando? Bueno, ese es uno de los conceptos fundamentales. Cada signo está íntimamente ligado a su opuesto. Comprender el signo opuesto es comprender la propia naturaleza, porque la energía es oscilatoria. No es algo que está fijo, sino que se mueve y circula, y siempre va de un polo al otro polo. Si yo no comprendo el otro polo, cuando la energía va hacia el otro polo me tensiono, algo entra en conflicto. La comprensión de los opuestos es esencial en el trabajo de integración. Esto lo trabajamos nosotros en el segundo año del estudio, en el primer año se estudian los signos como en secuencia, Aries, Tauro, Géminis, etc. En el segundo año se los vuelve a estudiar, pero por polaridades, Aries Libra, Tauro Escorpio, etc.
Eso permite ir comprendiendo el ritmo implícito que tiene la energía siempre va a ir hacia el opuesto y va a volver, pero en el momento en que va hacia el opuesto, como yo no lo reconozco, ahí antagonizo y ahí se arma un conflicto. Más profundamente uno después va descubriendo que la energía se mueve en cruces, en triángulos, en forma de flor. Esto de los ritmos, de la energía que va y que viene. Este ir, en un signo opuesto al mío, que es lo que yo más tengo que observar. Aquello que me molesta, aquello que es una virtud del otro signo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me empiezo a relacionar con mucha gente de mi signo opuesto? Sería llamativo, tendría que estar atenta a ver qué se me muestra. Para simplificarlo, digamos que si yo tengo mucha carga con cierta persona o con cierta energía, que me atrae muchísimo, o la detesto, eso está indicando que hay algo que está resonando en la propia estructura que yo no reconozco en mí. Hay una carga muy fuerte que está puesta allí afuera, y ese es un indicador de una energía que está en mí y que no está siendo reconocida. En principio, uno es atraído por las personas, de esta manera ambivalente digamos, le suceden como el peor enemigo o le suceden que se enamora de ellas, con estructuras energéticas que uno tiene negadas. ¿Debiera reconocer en el otro algo propio? ¿Debiera reconocer en el otro eso que me molesta? Esto es fundamental. Un efecto típico del alumno de primer año que estudia astrología es que comienza a estudiar los signos y dice ay, sí, tal signo es horrible, los brutos de los arianos, los posesivos de los taurinos, los superficiales de los geminianos, los soberbios de los leoninos, etc. Todo el mundo habla mal de todos los demás signos. En el mismo final del primer año ya algo se desarma. Digamos que es clave comprender que todo signo tiene ciertas cualidades, y por el solo hecho de tener ciertas cualidades tiene ciertas dificultades, tiene máximos y mínimos, ninguna parte es perfecta, solamente la totalidad puede ser perfecta, y para que la totalidad sea perfecta, yo tengo que tener comprensión y capacidad de juego y fluidez con todos los demás signos. Ahí estaría la trascendencia. Claro, pero el primer paso de la trascendencia son los vínculos. En la astrología se estudian los vínculos. Lo que me pasa con las personas es una radiografía de la estructura interna y de la mayor o menor capacidad para resonar con el conjunto del universo. Si uno quiere resonar con las estrellas pero no resuena con la persona que está al lado, ahí vamos mal. En la astrología se ven los vínculos como una unidad, cósmicos y personales al mismo tiempo. A quien tendría que estar prestando más atención desde lo energético y desde lo que tiene que ver con esto de los signos. A mi signo opuesto, o simplemente a un signo con el que siempre me fue mal o con el que nunca me llevé. Para empezar, como algo muy elemental digamos, si yo detesto sistemáticamente a un signo, empecemos a trabajar allí. Ciertas características de personas que recurrentemente vienen a mi vida y a mí no me gustan, trabajemos allí. ¿Cuál es el principio? El principio es que energéticamente yo voy a estar siempre en equilibrio. Energía que yo no encarno, me encarna otro para mí, porque tiene que haber equilibrio. Pero como yo me llevo mal dentro mío con esa energía, también me voy a llevar mal afuera, voy a tener siempre afuera a alguien con el cual me voy a llevar mal. Si uno descubre eso, descubre que el afuera es un espejo del adentro, el cómo me llevo con las personas pasa a ser esencial, no es un problema moral o de buena conducta, es un problema de salud energética. Diríamos, uno, en estado de salud profunda, no se lleva mal con nadie, no puede llevarse mal con nadie, porque hay una capacidad de contacto con todo lo que lo rodea a uno. Puede haber mayor o menor afinidad, pero no es un problema de ser bueno o de ser malo, es un problema de integración. Un ejemplo. Un signo del cual uno tiene que aprender mucho es el signo del ascendente, es algo que va apareciendo y siempre hay muchas personas en la vida de uno que encarnan esa energía. Capaz que una persona que tiene mucha energía del signo del ascendente me hace algo que es terrible, me hace algo malo, y yo quedo muy mal con eso. Ahí, el punto fundamental es, ¿puedo comprender cuál es el miedo que hace que esa estructura energética se comporte de esa manera que me hizo mal? Porque hay una razón profunda, no porque es mala. Entonces yo voy descubriendo cómo esa estructura energética que yo tengo está ligada a ciertos miedos, ciertas conductas que hacen sufrir. Entonces puedo comprenderla profundamente en mí. Después arreglaré cuentas con ella, pero hay que ver que tuvo un sentido profundo ese desencuentro, tiene la cualidad de hacerme comprender un aspecto de mí mismo que hasta ese momento estaba en sombra o a oscuras. Entonces, ¿cómo tendríamos que tomar el tema del ascendente? El ascendente es una energía que yo tengo con mucha fuerza, pero que generalmente no me identifico, no me reconozco en ella y no la expreso plenamente. Entonces me pasan muchas cosas relacionadas con el ascendente, y en esas cosas que me pasan está la energía que tengo que aprender.
Por ejemplo, si soy ascendente en Aries, es posible que conozca muchas personas violentas, o deportistas, o muy rápidas o muy invasoras. Al principio eso me asusta, pero después iré descubriendo que eso forma parte de mí. ¿Tiene alguna relación con los conceptos de Alice Bailey? Sí, fui formado en la línea de Alice Bailey. ¿Hay información esotérica en la carta natal? La astrología es un lenguaje. Es un sistema simbólico altamente efectivo para distinguir vibraciones. Digamos que es una distinción de vibraciones de tipo mental, básicamente. Los colores, por ejemplo, son una distinción de vibraciones de tipo astral. Es a través de otro vehículo, así como hay casos de personas que hacen una distinción auditiva de la vibración. La astrología es un código de tipo mental, pero que tiene sus equivalentes. Por esto nosotros trabajamos con visualizaciones. En ellas cada signo tiene su color, hay colores, sonidos, texturas, hay sensorialidades ligadas a cada signo. Lo que tiene la astrología es que, al ser un mapa muy global, es muy complejo y muy rico. Es como un holograma muy complejo que no se reduce con mucha facilidad a uno o dos colores. Es un tapiz de muchas hebras, y además te va mostrando el ritmo cíclico de ese tapiz. Puede ser que en un momento predomine una cierta coloración y en un momento otra. Ese es el tipo de información relativa a la energía que te da la astrología. Con otro tipo de sensibilidad y de lenguaje, uno capta de otra manera, por otros caminos. En un punto, una persona con una sensibilidad muy alta puede captar cualidades muy sintéticas, a través del color, o la vibración o lo que sea. La astrología, en este sentido, es más analítica, tiene más que ver con una serie de detalles y con una estructura compleja. Creo que son caminos que llevan al mismo lugar y que expresan distintas cualidades, distintos tipos de sensibilidad. ¿Qué está pasando a nivel planetario? Que hubo todo un movimiento en el año 99 con el 11 de agosto. ¿Qué está pasando ahora con el cambio de milenio que viene? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? O sea, hay una astrología para el planeta, también. Yo diría que estamos en un momento extremadamente rico. Limitándolo un poco, lo pondría desde principios del año pasado hasta mayo del año que viene. Desde el punto de vista astrológico, hay un cierto tipo de concentración de energía que yo creo que tiene que ver con una definición muy profunda, como que algo se está definiendo muy profundamente en muchos niveles, para cada individuo, en lo colectivo y en la civilización, en la relación entre el ser humano y el resto de la naturaleza, en la materia de la Tierra. Si vamos a hablar con mucha amplitud, acá se están produciendo movimientos que tienen que ver con que la Tierra está entrando más en contacto con el sistema solar, está expresándose en un nivel más profundo, está entrando en resonancia mucho más grande con el sistema solar, y esto implica una crisis para la Tierra, para el ser de la Tierra, no solo para la humanidad, que es una parte de ella. Esto implica una crisis para todos los reinos de la naturaleza y una transformación. Desde el punto de vista de la humanidad, creo que es muy difícil hablar de esto, porque acá hay un cambio de era, y esto implica un cambio total de lo que creíamos que era lo verdadero. Entonces al que está muy identificado con las creencias y lo que era verdadero en el ciclo anterior, lo que viene le parece abominable. Está esperando que suceda un cataclismo para que se le confirme que la cosa no va para el lado horrible que él está viendo que va. Yo creo que la verdad no es un punto fijo, la verdad cambia. Lo que le parecía verdadero a la limitación de la conciencia humana, por más excelsa que haya sido, en un ciclo anterior, de pronto descubre otra cosa nueva, porque se va revelando algo más complejo y más rico, que antes no podíamos verlo. Entonces, en este sentido, yo creo que va a emerger mucho más cierta cualidad propia de la especie humana que es el pensamiento. Yo creo que al pensamiento hay que entenderlo no como un fenómeno humano, sino como un fenómeno planetario, digamos. Es la Tierra la que crea al hombre y es la Tierra la que hace que el hombre haga ciertas cosas. Todavía creemos, tanto desde la omnipotencia como desde una supuesta sabiduría, que el ser humano puede hacer lo que quiere, y esto no es cierto. El ser humano es una expresión de la evolución de la Tierra y tiene sus límites para moverse. La energía de la Tierra es la que está manifestándose, y creo que se está manifestando un momento de la energía de la Tierra, que es transformarse a sí misma a través del pensamiento. La Tierra, como parte del sistema solar, creó el pensamiento en el ser humano y a partir de eso se transforma a sí misma, se altera a sí misma, hace cosas que no podría haber hecho por otro camino. Y esto es un nivel. Es un nivel de algo que evolutivamente se expresa, y esto tiene que ver, creo yo, con esta explosión tecnológica. La tecnología no es un fenómeno humano, es un fenómeno planetario. Es la vida de la Tierra que hoy es tecnológica.
Dentro de esta evolución, creo que muchos seres humanos van a identificarse plenamente con este movimiento, con encarnar este pensamiento manipulador, esta energía de tercer rayo. Si leíste a Ava Iley, la van a encarnar y esto va a crear cierto tipo de civilización, y esto es lo que tiene que ser en esta etapa, aunque también en ese movimiento hay una desconexión muy profunda con algo esencial. Pero al mismo tiempo creo que, como en ninguna otra época, va a haber una masa crítica de seres humanos que van a expresar otra energía mucho más sintética y de correctas relaciones, que va a ir balanceando este movimiento. Creo que estamos en un punto crítico. Desde el punto de vista individual, es un momento de definición, ¿para qué lado va uno? Si va a engrosar este torrente de pensamiento frenético que crea y combina, crea y transforma, o si va a engrosar la fila de lo que equilibra esto, que es una energía de mayor sensibilización, una captación de globalidad, un compromiso más profundo con el florecimiento de todo lo que existe. Esto no es ni bueno ni malo, es responder a la naturaleza profunda de las cosas. Pero en este sentido creo que estamos en un momento crítico desde lo individual. Va a haber muchas definiciones en este sentido. Más concretamente, cuando habla de definiciones, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero decir que es como una divisoria de aguas, no en el sentido arquetípico y soberbio de que estos son los elegidos y estos son los réprobos, sino de que habrá un predominio de cierta modalidad de energía, y otros tendrán la posibilidad de encarnar una energía que es más compleja, difícil de vivir, pero que es imprescindible para el balanceo evolutivo. Puede ser que uno se identifique con lo dominante y gire ahí. Puede ser que haga un movimiento más complejo y más rico, y que esto balancee más. En este sentido, cuantas más personas hagan el movimiento más integrado y más rico, más balanceado va a estar todo.